Hola, ¿qué tal? Tengan una extraordinaria tarde. Bienvenidos a su programa Empoderamiento Total. Hoy con un tema a veces un tanto polémico. Vamos a hablar acerca del coaching y la psicología. Pues veamos qué tal, si es un tema de controversia o si nuestros invitados están de acuerdo con ambas áreas. Les presento a Enrique Sombra, él es coach transformacional, y a Rubén Cruz, él es psicólogo. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Pues bienvenidos. Un tema que luego la gente pregunta: ¿a dónde debo de ir? ¿Debo de ir a un psicólogo? ¿Debo de ir con un coach? ¿O puedo ir con los dos? Entonces justamente hoy vamos a ver esa diferencia. Qué bueno que aquí tenemos un coach que también es transformacional, porque hay coaches que no conocen la transformación y también coaches transformacionales que no conocen el coaching uno a uno, ¿no? Entonces hoy vamos a platicar acerca de todo eso para que cuando termine el programa, bueno, pues tú ya puedas elegir si ir con un coach, si ir con un psicólogo. Así que bienvenidos y vamos a iniciar. ¿Qué onda con la psicología? ¿Cuándo recurrir a la psicología? Bueno, realmente la psicología es una disciplina muy nueva, llamémosle así, apenas del siglo pasado. ¿Cuándo recurrir? Cuando tienes toda una sensación en una historia que no te permite sentirte bien en la vida, que no te permite estar finalmente acomodarte en tu vida, ¿no? Hay algunas enfermedades mentales en las cuales la psicología va a intervenir en apoyo precisamente a la psiquiatría. Pero finalmente, durante tu vida cotidiana es muy importante. Un psicólogo va precisamente a apoyar, ayudar a resolver muchas de las situaciones pasadas, de esos limitantes que tienes en la vida y que finalmente vas a poder sobrellevarlos, sobrepasarlos y poder crecer, efectivamente. ¿Has tenido pacientes que también han tenido un proceso de coaching, que por alguna razón requieren ir contigo porque a lo mejor no fueron cerrados o vaya, simplemente para continuar esta sanación psicológica, vamos a llamarla así? Sí, efectivamente, o sea, ha habido y la verdad la cantidad sí es bastante de pacientes que desafortunadamente inician un proceso en coaching y se sienten desestabilizados en su propia vida personal. ¿Pero proceso de coaching uno a uno o proceso de coaching proceso transformacional? En un proceso transformacional, la gran mayoría de los pacientes que me han tocado. ¿Qué casos son los que normalmente llegan a ti? Empiezan a tener, no sé, dolores, empiezan con situaciones de estrés. ¿Cuáles son los principales casos que te llegan? Los síntomas más recurrentes son los síntomas de ansiedad. Básicamente síntomas de ansiedad, de desequilibrio emocional, de que finalmente durante el proceso transformacional fueron dando esa parte de sí mismo, de su interior, que finalmente no encontraron respuesta en el proceso transformacional. Sí llega a darse y en cierto modo llega a ser inclusive común. Algo que quizá el proceso transformacional no cubre es precisamente por la cantidad de personas que atiende. Entonces, a partir de ahí, hay de manera individual personas que lo van resintiendo el proceso transformacional, ya sea por proyección de otro, quien esté en la dinámica que se emplea, o por uno mismo, ¿no? Que sea uno mismo quien haya participado y se queda con esa sensación. Hay enganches hacia atrás, hacia el pasado, que lo van a ir limitando. Los síntomas, pues los síntomas son llanto frecuente, son estrés,
es sudoración, desmayos, adormecimiento de algún miembro. Son síntomas propios de la ansiedad. Normalmente, ¿qué les recomiendas? Digo, yo sé que es a través de terapia, pero ¿hay algo adicional que tú los mandas que ellos se hagan? Básicamente no. O sea, realmente la psicología lo que permite es emplear las técnicas y herramientas de diferentes corrientes psicológicas en las cuales tú puedes en psicoterapia generar precisamente esa mejora, ¿sí? No me gusta tanto llamarle cura porque entonces nos centraríamos en que la psicoterapia únicamente o la psicología únicamente es para tratamiento de enfermedades, no realmente. También previene, ¿no? Por un lado previene y por otro lado ayuda a la mejor adaptabilidad, a la adaptación del individuo, del ser humano en su medio. Y eso le da un impulso. Ok. Coach, platícanos. ¿Cuándo recurrir a un proceso de coaching o un proceso, bueno, más bien, proceso transformacional? Qué bueno que desde un principio haces esa diferencia, porque no es lo mismo un proceso de coaching one-to-one que un proceso transformacional grupal. De hecho, para la gente que nos está viendo y ha vivido alguna vez un proceso transformacional, no necesariamente está lleno de coaching. Hay muchas corrientes en un proceso transformacional que no es únicamente coaching. Entonces, sí, qué bueno que haces esa distinción. Sí es importante entender que cuando hablamos de coaching a veces se confunde como el proceso Bota 4 y no necesariamente es así. De hecho, hay mucha gente que da ese proceso que no son coaches, ¿no? Por la formación que tienen, a eso me refiero. Incluso un psicólogo podría dar ese proceso sin necesidad de ser coach. ¿Okay? Pero, y en el proceso de coaching one-to-one, pues bueno, también deriva muchísimo dependiendo de las áreas del coaching. Desde coaching con programación neurolingüística, coaching ontológico y muchas cosas. Pero la principal característica del coaching, a diferencia de la psicología, es que una persona debería dirigirse al coaching cuando tiene un objetivo que por alguna razón no alcanza o no logra realizar. Principalmente es ahí donde entra un coach a apoyar. Cuando una persona ya tiene o un objetivo claro o por lo menos borroso, pero tiene un objetivo que quiere alcanzar, y no necesariamente o más bien no porque se sienta enfermo o porque se sienta ansioso o por alguna otra razón, sino porque quiere alcanzar o lograr algo que no ha alcanzado. Entonces, ¿cuál dirían que es la diferencia entre el coaching y la psicología? Pues la principal diferencia es esa. La principal diferencia es que nosotros como coaches no tenemos, si nada más nos hemos formado como coaches, no tenemos las herramientas para trabajar con depresiones o enfermedades mentales, patologías mentales, y que incluso considero que sería irresponsable que un coach trabajara con eso si no tiene una preparación psicológica previa. Pero donde creo que viene a sumar muchísimo el coaching, a diferencia de la psicología, es justamente ahí donde la gente dice, bueno, es que yo me siento bien, no me considero deprimido, pero por alguna razón no logro una relación adecuada de pareja, o por alguna razón no logro que mi empresa salga adelante. Ah, perfecto, entonces yo te recomiendo ahí mejor ve con un coach en lugar de ir con un psicólogo. Si tu caso es al revés, me siento mal, me siento deprimido, mejor ve con un psicólogo. Él creo que te puede ayudar muchísimo más a un coach. Okay. Esta similitud entre los dos procesos verdaderamente a los amigos del auditorio muchas de las ocasiones los confunden mucho en esa parte de cómo precisamente definir qué es lo que me va a servir, qué técnica, qué posición me va a servir. Propiamente yo considero que la diferencia está en que el coaching, como bien lo comenta, es para el logro de los objetivos. Partes de tu presente y vas hacia adelante a un objetivo definido. Inclusive el propio entrenamiento de la primera sesión de coaching one by one es precisamente esa parte. Tú ya llevas un objetivo definido que es para con el coaching. En la psicoterapia es precisamente ver todos los aspectos de la
personalidad del individuo, cuáles son esas formas en que se está atorando, se perciben. En muchas de las ocasiones el paciente no se da cuenta, el sujeto no se da cuenta de toda la limitante que él mismo se está poniendo, ¿sí? Entonces es un descubrir su propia persona y llevarlo precisamente hacia adelante. Lo que tiene finalmente la psicoterapia es buscar el bienestar y la mejor adaptación del individuo en su propio medio. Sí, definitivamente hay una línea bien delgadita entre lo que es el coaching, proceso transformacional y psicología. ¿Y por qué hago estas distinciones? Porque muchas empresas de transformación, como lo hemos visto, desafortunadamente venden el proceso como si fuera coaching. Y creo que el coaching solamente se da en el tercer nivel, los que ya han vivido este proceso solamente en el tercer nivel y en ciertos momentos, cuando es el tema de metas, que también ahí hay mucha limitante porque, por ejemplo, los coaches trabajamos con algo que se llama rueda de la vida, y a partir de la rueda de la vida es como la radiografía de qué es lo que yo requiero trabajar, en qué puedo potencializar mis áreas. Pero no, por ejemplo, yo cuando hice mi proceso, yo me acuerdo que hice mis metas así sin alguna evaluación. Sí lo cumplí, pero siento que esas metas no las debí haber trabajado porque pues, no tuve un seguimiento. Entonces, sí es importante aclarar este tipo de cosas, porque también, o sea, esto también se aclara para que de esa forma, bueno, pues la gente pueda saber que un proceso transformacional, en primera, no es coaching. Y creo yo que los coaches pues requieren tener una preparación, o sea, si los talleres vivenciales hay psicoterapia, bueno, pues ponte a leer aunque sea un librito, ¿no? Hay mucha literatura y creo que eso es lo que ha faltado, ¿no? En la cuestión de los coaches que no han tenido esta preparación. ¿Es correcto? Para mi gusto sí es muy correcto. Yo creo que mucho tiene que ver quién está al frente, ya sea de una psicoterapia o ya sea de un proceso de coaching, ¿no? El proceso transformacional efectivamente tiene sus limitantes porque está dirigido a un público mayor, ¿sí? Sí se llega a dar, y coincido esta parte del tercer proceso, el tercer fin de semana, cuando se logra el salto cuántico. En ese momento verdaderamente se uniría tanto la parte de la psicoterapia, el objetivo que tiene la psicoterapia, con el objetivo del coaching. O sea, es cambiar a la persona, que ella misma se dé cuenta, se haga consciente de sus limitantes y los pueda superar. Ese es. ¿Tienes proceso, ah? Sí, claro. Bueno, hemos invitado justamente, lo hemos invitado como especialista porque en algún momento hemos invitado psicólogos, pero no conocen la parte del proceso transformacional. Entonces es como que nada más es ver una parte, y bueno, pues aquí es ver las dos caras, que eres psicólogo y aparte has hecho el proceso transformacional, que eso lo hace interesante y eso pues genera mayor validez, vamos a llamarlo así, en lo que estás diciendo, porque digo también, ustedes han visto todos los comentarios que se hacen en internet acerca del proceso de psicólogos, que desafortunadamente pues ha sido puro chisme. Hay cosas que sí son ciertas, sí, pero también la verdad no, o sea, capítulos como para La Rosa de Guadalupe, la verdad, casos bastante exagerados, que la verdad lo dicen sin, como decimos en el proceso transformacional, no van a la fuente y no saben lo que realmente se trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú viviéndolo como psicólogo, ¿mejoró algo en tu vida? Sí, completamente. O sea, te das cuenta también como psicólogo que finalmente requieres de esas herramientas, de esas técnicas, y hay algo bien importante, hay que darse la oportunidad. Eso es importante. Muchas veces, ya sea desde una postura u otra, te cierras y no te das la oportunidad, ¿sí? Yo creo que algo que definitivamente es muy importante es, uno, saber quién está dando el
el coaching o la propia psicoterapia, ¿no? Los dos procesos, las dos técnicas tienen finalmente su animadversión, llamémosle así, o sea, están criticadas malamente, llamémosle, ¿no? ¿Sí? El psicólogo, una frasecita que se decía hasta hace pocos años que empezó a cambiar, pero que era para locos, ¿no? Solamente cuando no es cierto, es un proceso de apoyo, de ayuda y de que finalmente te adaptes mejor a tu medio y te sientas bien. Y el proceso transformacional, ahora que ha venido teniendo este nombre inclusive de secta y demás, tiene mucho que ver esto en quién es quien está al frente, ¿no? Sí, yo creo que definitivamente, por ejemplo, hay una formación en coaching, pero no quiere decir que es proceso transformacional. Y lo hemos hablado, y de hecho tenemos por ahí un programa pendiente, invitar a gente de CEP, principalmente de esto del Red de Conocer, donde nos explique exactamente entonces cuál es el alcance que tiene una persona que tiene una certificación en coaching, sesiones 1 a 1, donde ese documento lo utiliza para decir, yo ya soy coach transformacional, yo ya puedo darte todo un proceso, en donde las habilidades que hay en ese documento, nada tiene que ver con psicoterapia. Y justo por eso yo como psicóloga veo con mis colegas que no tienen proceso, que no lo conocen. Y lo critican. Que lo critican. Y lo bombardean. Exacto, que lo bombardean, pero es justo por esto de qué lo sustentan, ¿no? O sea, porque dicen, nosotros como psicólogos sí tenemos todos estos fundamentos, pero el coaching que lo sustenta, ¿no? Entonces, ese es como bueno, en el transformacional sí hay, o sea, sí está sustentado. Sí, claro. Yo lo sé, pero explicárselo a la gente que ni siquiera se abra la posibilidad de saber o de conocer. O sea, yo como psicóloga siempre me abro a todo lo que me inviten, justo para conocer. Cuando me invitaron al proceso, yo vi un cambio impresionante en la persona que me invitó. Claro. Y yo desde mi parada como psicóloga dije, yo necesito saber qué le hicieron para yo poderlo replicar con mis pacientes. Entonces, en realidad, yo fui con esa intención del proceso transformacional. Ya para el jueves del intro ya me había quitado, ¿no?, mi traje de psicóloga, que hoy estaba vivenciando mi proceso, y ya después dije, pues mira, hay ciertas herramientas que como psicólogo se pueden aplicar dentro de una terapia. ¿Y qué crees? Que creo que ese constante, llamémosle choque de ambas tecnologías, corrientes, creo que incluso es necesario, porque de algún modo siempre sucede eso. De algún modo, cuando una nueva corriente sale diciendo o hablando cosas que parecen, y pongo entre comillas parecen porque en realidad en muchos puntos coinciden, parecen contradecir a otra, pues claramente va a suceder eso. En algún momento pasó, por ejemplo, con el psicoanálisis, ¿no? Fue exactamente lo mismo. Y sale luego la programación neurolingüística, que en realidad lo que hace es tomar Gestalt, tomar hipnosis y unirlas, y es exactamente lo mismo. No tienes fundamentos, no tienes... Y sabes, creo que eso es lo mismo que se ve reflejado cuando vemos los comentarios en la gente. Pareciera, y ahí es donde creo que radica uno de los mayores puntos que hay que considerar, pareciera que debería todo estar sustentado en algún saber científico muy documentado, porque a partir de ahí entonces puedes o no estar de acuerdo. O sea, si lo que en realidad es lo que yo he encontrado muchas veces, si tienes bases científicas, por lo tanto sí es válido. Sí es válido. Si esto no tiene bases científicas, no es válido. Pero por ejemplo, hemos tenido personas, invitados, que son de terapias alternativas. Muchas de esas ciencias no están, pero funcionan. Entonces ahí, ¿qué onda, no? O sea, digo, también hay cosas que no están validadas, pero funcionan. Uno es flores de Bach, por ejemplo. Funcionan perfectamente bien. Constelaciones. Ahorita creo que es como que el boom de muchas cosas. Entonces creo yo que sí requiere estar fundamentado, pero también ver, como tú lo decías, ver quién te lo da. O sea, no solamente es, pues vi un curso en YouTube y ahora lo voy a replicar. No, o sea,
Si no está sustentado, creo yo que entonces el profesional requiere tener más bases de lo que está aplicando, puesto que no hay algo que sustente científicamente, como te digo, estas áreas que hay millones, que sanación con ángeles, que sanación con quién sabe quién, que sanación con alpiste de pajaritos, bueno, o sea, hay miles de cosas, miles de cosas, y creo que es importante eso, ¿no? La formación y preparación de los que te imparten. Sí, en muchas ocasiones, yo por ejemplo he tenido coaches y gente en el proceso transformacional que me han dicho, ¿sabes qué, Enrique? Que yo he vivido muchísimas terapias, he estado con muchísimos psicólogos y el coaching me ayudó. Claro. Y sabes, creo que no se trata, o sería ingenuo creer que fue el coaching en realidad. Creo que más bien fue un proceso mental de un bloqueo que había hacia la psicología por alguna razón, y cuando toma algo nuevo, entonces le ayuda. Yo creo que más bien deberíamos bajarnos un poquito de nuestra nube, entender que en el mundo de la mente es un mundo del cual desconocemos aún mucho, que hay muchísimas cosas que podrían ayudar a alguna persona que no le ayudaron a otra, y que pues aunque a algunas personas no les guste, no necesariamente va a estar comprobado científicamente, porque va a haber mucha gente que le ayudó y que le sirvió un proceso como alpiste con pajaritos, ¿sí? Y que a lo mejor no le sirvió la super cognitivo-conductual investigado, ¿no? Científicamente. Entonces creo que lo primero es que deberíamos tener esa humildad en reconocer que en cuestiones de mente humana todavía somos bebés en pañales en cuanto al conocimiento que tenemos acerca de esa área. Sí, y sobre todo que la persona, si lo cree, lo crea. O sea, si tiene fe que le va a funcionar esa técnica o esa sesión, de verdad, sana. Tú lo acabas de mencionar precisamente. O sea, hay diferentes herramientas, diferentes técnicas, ¿sí? Que aún no pueden llegar a ser disciplina y mucho menos ciencia, ¿sí? Comentabas tú hace un momento de esta parte del documentar. Muchas veces las gentes profesionales, a veces nos preparamos, hacemos, estamos, pero no documentamos. Y eso verdaderamente nos ayudaría a generar esa parte de siquiera subir nuestra propia técnica al nivel de disciplina, ¿no? Un nivel que, bueno, de alguna manera sí la psicología tiene, pero tampoco ha podido subir al nivel de ciencia, precisamente por esa parte, ¿no? Por falta de documentación. Ahora, tú mencionabas, si lo crees, verdaderamente lo creas, ¿sí? En ese sentido, por eso, no todas las personas les va a favorecer la psicoterapia, no todas las personas les va a favorecer el coaching, no todas las personas les va a favorecer flores de Bach, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Cada uno, de acuerdo a su propia creencia y a cómo se engancha con quién se lo imparte, que esto es lo que debería de estar estandarizado. O sea, necesitamos perfiles. Claro, realmente y entra mucho la perfiles. ética, ¿no? La ética, claro, de decir, ¿sabes qué? Ya vi que estuviste, no sé, varios meses en psicoterapia, no es para ti, claro, ¿no? Entonces también ser ético, ser profesional y ser realista, ¿no? Es como la gordita que se la pasa todo el tiempo haciendo aeróbics y resulta que no le está funcionando el aeróbics. Así. A lo mejor que, ¿sabes qué? Pues vete ahora a spinning, por ejemplo, ¿no? Aquí igual, no te está funcionando la psicoterapia, vamos a probar esto, no sé. Bien, pues regresamos a este programa de empoderamiento total con un excelente tema que es coaching y psicología. Javier, quiero que me digan los dos. En realidad, bueno, por ejemplo, ustedes como profesionales, coach, psicólogo, ¿ustedes aceptan también el que el paciente, el coachee, se dé la oportunidad de tomar terapias alternativas como flores de Bach, como sanación con ángeles, sanación con cuarzos,
alpiste de pajarito, no sé. Yo comúnmente en la psicoterapia recomiendo que se centren en el proceso de psicoterapia. Okay. Que de alguna manera es, veamos el resultado. Comúnmente el proceso yo lo establezco a 8 sesiones. 8 sesiones máximo. En ese sentido, yo les digo, va a haber resultados del de hoy mismo y hasta la 4ª sesión ustedes mismos lo van a ver. Entonces, finalmente ese es el punto. No, sí me han preguntado, sí me han dicho, no me opongo rotundamente, solamente sugiero que mejor nos centremos en el proceso de psicoterapéutico, principalmente para poderle dar, por un lado, el valor, pero también, por otro lado, la funcionalidad. Oye, aparte para saber lo que está funcionando, ¿no? Es lo que decíamos antes de entrar al corte, que estamos platicando de otra cosa, que cuando, o sea, que no sabes de tantas técnicas que llegas a meter, no sabes cuál es la que está funcionando. Entonces, para que tú puedas tener un control, pues es solamente psicoterapia, y si no te funciona, entonces me hago responsable de exactamente qué es lo que no me está funcionando. Yo sí creo que, yo sí difiero ahí ligeramente con su punto de vista, porque desde mi perspectiva, cuando una persona está enferma, por ejemplo, tos o de gripe, está enfermo en todos lados, solamente que en algunos va a pretender que no está enfermo, y en algunos va a pretender que sí, y en algunos su tos se va a hacer más fuerte, y en algunos su tos va a ser más baja, y un profesional, o no profesional, pero una persona que tenga la capacidad de encontrar ¿por qué con el flor de Bach sí lograste esto y por qué acá no lograste esto? O sea, dicho de otro modo, yo creo que puede volver mucho más enriquecedora el mismo proceso tronco que están llevando, y cuestionar incluso cosas que a lo mejor no hubieran surgido dentro de la misma terapia. Una de las técnicas que se ocupaban hace mucho tiempo era, después de un tiempo que el terapeuta está en un solo lugar, en una oficina, se cambiaba de oficina completamente. Ahora nos vemos en el café, porque llega un momento en el que estás tanto tiempo aquí que tu cabeza, como decíamos hace rato, se acostumbra a cierto modo y entonces empieza a actuar de determinado modo. Entonces, cuando se le permite tomar esas otras áreas, creo que hay posibilidades de enriquecer lo que es el proceso, siempre y cuando no lo abandone, ¿no? O sea, siempre y cuando lo lleve el proceso que se le propuso, porque si va aquí y luego pica acá y luego pica allá, sin llevar un proceso de cierto tiempo, no sé, dependiendo de la terapia, ¿no? Pero de cierto tiempo, sí va a ser difícil que logre una transformación real. Como coach, ¿has tenido alguna situación que de pronto la persona, no sé, se le va la onda? ¿O siempre ha sido sin problemas? O sea, ¿has estado limpio, como le llamamos nosotros? No, obviamente no. O sea, sí, después de trabajar con tantas personas, de hecho, hay muchas veces que ya la experiencia en 3 segundos me permite notar si alguien incluso viene drogado al entrenamiento. Y es precisamente por eso, sus ojos como que no terminan de enfocarse en un lugar, me preguntas una cosa y te responde ligeramente otra. En ese momento creo que es adecuado canalizarlos a algo diferente, porque además de que tú te desvirtúas de tu objetivo en el proceso, como le dije hace rato, un coach que nada más tiene herramientas de coaching no debería meter sus manos en drogadicción, por ejemplo, o en ese tipo de cosas. Si los conoce, yo creo que sí, pero si no, o sea, ¿para qué? ¿Para qué le haces eso? Sí, claro. En ese sentido, la psicoterapia es un tanto más benigna. Afortunadamente, el esquema es, vienes un día, sesionamos, trabajamos, ¿sí? Hay una evaluación de esa sesión y posteriormente hay tareas para desarrollar durante una semana. Estos 8 días nos permiten a nosotros precisamente ver cuáles son los cambios que se han generado precisamente en la persona, ¿sí? Para una mejor adaptación a su medio social. Entonces, a partir de ahí, regresando a los 8 días, se hace ese compromiso terapéutico. Por eso yo les digo, permítanme trabajar con ustedes 2 meses. En 2 meses tenemos que ver esos cambios y esos resultados. Pues qué bueno que haya psicólogos como tú, porque hay psicólogos
en los que se pasan años y años y años, y cuando me dice la gente, pues que es que estuve 8 años con mi psicólogo, y siempre le digo, oye, ¿y qué tal está la casa del psicólogo? O sea, como simulando de que todo lo que le pagaste, pues ya hasta hizo una casa, ¿no? Siendo que, pues a lo mejor al año máximo, y así exagerado, tuviste que haber estado con él, porque se vuelve como que una dependencia, ¿no? Imagínate, 8 años, y sí tengo casos, ¿eh? Sí, 8 claro, y hasta más, ¿eh? Y más, creo que más en el área clínica, donde serán esos casos, ¿no? 10, 15 años, así como de, o sea, pues que no te contaba un chiste o algo. Se creó una dependencia. Por eso. De parte del paciente, o sea, ya no puedo dar un paso, ya no puedo incluso decidir si no lo consulto con. Sí, claro. Yo tengo pacientes que he tratado 5, 6, 7 años atrás y vienen conmigo, pero de manera esporádica. Ya. Esporádica. Es como que para reactivar, ¿no? Así es, efectivamente, para empezar a generar cuál es su situación actual, y ahora lo que quieren es precisamente moverse de esa posición que tienen, ya sea salud, enfermedad o ya sea únicamente nivel adaptativo. Okay. Ahorita que lo mencionan, hay una frase que yo recuerdo bien clara de cuando yo tomé mi proceso transformacional en primer nivel, que me decía el coach, y decía, es que la gente ya no puede volver a tomar el proceso. O sea, estaba hecho de tal manera que tú solo lo debías tomar una sola vez, o sea, no era como que estuvieras recursando los niveles, porque en teoría estaba formado para que cuando salieras ya, sí o sí, como que se curó, se sanó, no sé cómo le llaman eso, esa bronca que traían las personas, entonces ya no tendrías por qué volver a regresar. Sin embargo, en mi experiencia, que ya también es de 5 años en el proceso transformacional, no he encontrado una sola persona que cuando salga de ahí ya no tiene broncas. O sea, he visto gente que yo, por ejemplo, antes de entrar al proceso transformacional, tenía mi parte de crecimiento humano con libritos, desde la armadura oxidada, Viktor Frankl, con terapia, muchísimas cosas. Salgo y obviamente sigo estudiando más, y yo te puedo decir que todavía no creo que sea yo pieza terminada. Claro, nadie, ¿eh? Todavía requerimos seguirnos formando. Por ejemplo, cuando doy un proceso, principalmente, y esto está muy marcado en la gente que es staff, me dice, oye, es que me siguen cayendo los 20s. ¿Por qué? Si yo estoy graduado. Pues porque estás en rediseño. Claro. Y te aseguro que si tomas 20 veces siendo staff, te va a caer un 20, y otro 20, y otro 20, y otro 20, por ese rediseño, porque a lo mejor cuando tomaste el proceso, estabas en otra frecuencia, tenías otros temas, y de pronto decía algo el entrenador, y era como que ¡fum! ¿No? O sea, se unía, no era lo mismo. Entonces a lo mejor dejabas entrar lo que en ese momento te estaba ocurriendo, y lo demás lo dejaste. Pasan los años, eso ya está cerrado, pero se empiezan a ver como que otras cosas. Entonces creo yo que algo parecido sucede. La gente efectivamente no es un producto terminado. Yo siempre les digo que esto es solamente el comienzo de una transformación. Es como el cambiar el aceite. O sea, cuando tú cambias un aceite de un coche, no es echarle el aceite, uno nuevo, no, es le quitas el aceite viejo para que entre el nuevo. Esa es mi filosofía, y les digo yo que terminando su tercer nivel, hay más cosas allá afuera. Seguirse trabajando, hay psicoterapia, hay constelación, hay miles de cosas, porque pues imagínate, si fuéramos una pieza terminada, qué aburrido también sería nuestra vida, ¿no? Ay, sí, es bien importante seguir trabajándote. A mí me llaman muchos pacientes que son graduados y que son graduados de ya 1 o 2 años atrás o más. Y les digo, bueno, ya tenemos algo súper avanzado. Entonces, Claro. a partir de aquí trabajamos, porque todo esto ya se cerró, ya se sanó. Si requerimos sacar otra vez algún tema, se saca, se trabaja otra vez, pero ya trabajamos o ya llega con un avance que pacientes que vienen en cero, no. Sí, claro. Entonces, el tiempo, pues sí es más. Así es. Sí hay una ventaja con la gente que ya viene de un proceso. Yo he tenido experiencia precisamente con coaches que de alguna manera vienen ya de diferentes proceso transformacional, inclusive proceso político, coaching político, etcétera,
que de alguna manera sí ya tienen varios procesos de coaching en su haber, sin embargo siguen buscando, siguen mejorándose, ¿no? Y esto es algo que de alguna manera sí me gustaría comentar. Finalmente, la psicología es el centro de todo este estudio de la conducta y el estudio del pensamiento y la mente humana. Entonces, a partir de ahí, todas las demás técnicas son coadyuvantes, o sea, y todos nos tenemos que coadyuvar, es trabajar en conjunto para un mismo fin, que es el beneficio del ser humano. En ese sentido, hablábamos un poquito de preparación. Yo creo que eso es lo más importante, saber si vamos a un servicio, cualquiera que sea, que la gente esté preparada, que confirmemos verdaderamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a suponer que yo no sé nada, yo confío en la persona, sin embargo, yo requiero investigar. ¿Qué se requiere investigar? ¿O qué requiero tener como evidencia de que la persona que va a estar enfrente de mí tiene todas las habilidades, vamos a llamar así? En cuestiones de psicoterapia, de psicología, afortunadamente podemos saber si está primero titulado y posteriormente con una cédula profesional. Que se ven en profesiones en SEP, ¿no? Así es. Inmediatamente se puede buscar a través de la Dirección General de Profesiones. Posteriormente es ver su currículum a través de internet. Actualmente ya muchos currículums están en internet en cuestión de psicología, en cuestión de coaching, de Flores de Bach y demás. Si alguien nos los está recomendando, hablemos, que nos digan un poquito de su historia, un poquito de su experiencia. Enrique, por ejemplo, que comenta y dice, yo ya traigo 5 años atrás, ya eso es experiencia, ya es una formación. Yo de haberme graduado ya tengo 30 años, entonces en ese sentido ya también podemos empezar a buscar, o sea, si alguien me lo recomienda, que me dé también, o preguntar directamente, ¿no? Yo les voy a ser totalmente honesto, llegó una persona en psicoterapia familiar donde el papá llegó y me dijo, bueno, ¿y usted por qué le tengo que hacer caso a usted? ¿Por qué es que usted va a venir y me va a cambiar? Quien me habían llamado y quien me había contactado era la mamá, Okay. ¿sí? Entonces la mamá estaba convencida de algún proceso, le habían hablado y demás, pero el papá venía totalmente resistente. Después de 2-3 meses, pues el papá era el que venía con más entusiasmo, Claro. ¿no? Sí. Hablando de psicoterapia familiar, que es un poquito más tardado, un poquito más complejo, el modelo es diferente, es sistémico, pero finalmente la gente con el resultado de su vida es como se puede convencer. De hecho, creo que bueno que, si me permites participar en la respuesta a tu pregunta, me gustaría retomar eso último que dices. A mí me gustaría invitar a la gente que vaya un poquito más allá de únicamente el título y la carrera, que son muy importantes definitivamente, la experiencia que sí lo son. Sin embargo, si a mí me preguntan, yo lo primerito que te diría es fíjate en la vida de la gente, la persona que está ahí enfrente. Mírale la vida a esa persona, si es congruente con lo que está mostrando, con lo que está haciendo y con lo que está diciendo, y ya, porque puede haber, y los hay, tanto coaches como psicólogos que son eminencias en el saber, pero cuando tú miras su vida, nada de eso es congruente con lo que ellos están haciendo. Entonces no creo que se reduzca únicamente, y qué bueno que luego termina con eso, puntualizas, no creo que se debiera reducir únicamente a cuánto sabes, sino, es más, mi maestro me decía esta frase y es, no se trata de cuánto sabes, sino se trata de lo que sabes, que lo que sabes se vea reflejado en lo que haces, no de cuánto sabes. Saber hoy en día, saber es muy fácil, saber hoy le metes un tutorial de cómo hacer esto en 20 minutos y te van a salir páginas y páginas, puedes aventarte y saber tanto como un psicólogo con puras páginas de internet, pero de ahí a dar el paso de ser congruente con lo que estás diciendo, yo, si me lo preguntas a mí, lo primero en lo que debes enfocarte y ver es, aunque no te lo permitan ver, preguntar e ir y ver la vida de esa persona, qué tan congruente es con lo que dice. Por ejemplo, yo considero que en un proceso transformacional es difícil, porque a ti te invitan, te enrolan,
casi te llevan, inscríbete y hacia adentro. O sea, realmente ahí la gente no tiene como esa oportunidad de investigar quién está ahí enfrente. Yo creo que sí, ¿no? Las redes sociales te dicen absolutamente todo. O sea, por ejemplo, yo les digo a los que toman el proceso conmigo de que chequen mis redes sociales. Digo, vas a encontrar chistes, también vas a encontrar chistes. Pero pues bueno, vas a encontrar... hay gente que ya llegó contigo, Ah, bueno, hay sí, gente claro. que ya está sentada ahí, ¿no? Sí. Entonces, yo sé que sí se podría, pero incluso la gente que está enrolando no te lo permite. No, o sea, no te enteres de nada porque no te puedes enterar de nada hasta que ya estés ahí sentado. Sí. Entonces, en ese caso yo creo que sí es difícil y esta es la responsabilidad de quien está enfrente, ¿no? O sea, porque si llegaste con un mal entrenador, y lo pongo entre comillas porque sabemos que quien te tocó Es perfecto, pues ¿eh? es perfecto y seguramente va a ser lo máximo para ti, Sí, claro. ¿no? Sí. Como participante. Entonces, pero ahí viene la responsabilidad de quien está enfrente. Así Y es lo que hablábamos sobre ética, ¿no? Sobre profesionalismo. Por decir, esto sí es para ti, porque incluso también hay empresas que se aferran a que la gente termine el proceso y no, o sea, date cuenta que tampoco el proceso es para todos. Claro, sí. Cuando yo iba comenzando en el mundo del desenvolvimiento como entrenador, pues fue hace 5 años, hoy tengo 28, fue a los 23 años. Y obviamente cuando yo me paraba enfrente de un grupo de personas, pues lo primero que decían es este mocoso, ¿Qué me va a enseñar? que ¿no? me va a enseñar, Sí, claro. porque pensaba que se trataban la gente piensa que se trata de que este sabe más que yo, que me va a enseñar, y la verdad es que eso es un punto que me gustaría transmitir a la audiencia, porque muchas personas dicen, bueno, es que mientras yo no tenga resultados y no sea congruente, no puedo hacer algo. Sin embargo, bueno, hay áreas en donde sí eres congruente y sí lo haces. Por ejemplo, en ese momento, algo que a mí me estaba poniendo muy a prueba era el salir de mi zona de confort, de mamá y papá, ir y crear mi sueño. Y eso yo podía y lo lograba inspirar a muchas personas de 60, 70 años que incluso ganaban más dinero que yo, pero que no habían ido por su sueño. Entonces, lo que quiero decir es que de algún modo, en alguna área, podrías ser congruente con lo que estás haciendo y agarrarte de ahí, y claro, ser congruente en todas las demás. Pero cuando vas a hacer un análisis de congruencia en alguien, sí está bueno que desmenuces en áreas, pero que también tengas una visión global al mismo tiempo de esa persona. Bien, perfecto. Bien, pues muy interesantes estos temas. Y vámonos con Omar Valen, que tiene un excelente artículo para ti. Así que vamos con Omar. Cada palabra que emitimos es una extensión de nosotros y nosotros somos energía. Es decir, por el simple hecho de estar hablando, estamos irradiando energía a través del sonido, ignorando que si dicha energía que irradiamos es negativa o destructiva, esta tarde o temprano se volverá contra nosotros. Te voy a mencionar 3 maneras por las cuales inyectamos energía negativa o destructiva al exterior. La primera es compartir malas noticias. Cada vez que compartes algo negativo, algo destructivo, algo violento, estás inyectando de negatividad todo el exterior. Estás sembrando miedo, estás sembrando tristeza, estás sembrando preocupación. Y esto que siembras, tarde o temprano lo cosecharás, porque como bien dijimos al principio, la energía que siembras, tarde o temprano se regresa a la fuente que lo originó, que eres tú. La segunda manera por la cual se inyecta negatividad al entorno es por medio de la queja. Cada vez que te quejas del gobierno, cada vez que te quejas de la familia, de tu pareja, del dinero, del trabajo, de la escuela y de infinidad de circunstancias, no te das cuenta que al expresar esta queja le estás dando más poder a la razón de la cual te estás quejando. Es decir, si te quejas por la falta de dinero, la falta de dinero va a seguir en aumento y cada vez vas a tener menos dinero. Si te quejas por X situación de tu pareja, esa situación va a seguir en aumento. Si te quejas por el gobierno, por X problema del gobierno, ese problema va a seguir en aumento porque le estás inyectando energía negativa.
Y la tercera manera por la cual inyectamos energía negativa al exterior es nada más ni nada menos que cantando. Así es, cantando canciones de tristeza, de desamor, de odio, de pobreza, de enfermedad, de coraje, de frustración. Siempre que estás cantando, también estás decretando, es decir, estás creando una nueva realidad, tu realidad. Ahora que te das cuenta de cómo por medio de nuestras palabras creamos nuestra realidad, nuestro entorno, nuestras circunstancias, lo mejor es polarizar estas tres maneras de inyectar energía negativa al ambiente y ahora inyectarle energía positiva. Y la primera opción es, en vez de compartir malas noticias, compartir buenas noticias, compartir noticias de alta vibración, noticias que lleven felicidad, noticias que lleven alegría, noticias que lleven inspiración, compartir éxito, compartir inspiración, mover corazones de una manera positiva. Antiguamente a esto le llamaban evangelizar, llevar una buena nueva. Porque al igual que en nuestro tiempo, el mundo también estaba lleno de negatividad y a un gran líder social se le ocurrió la idea de contrarrestar esta negatividad llevando buenas noticias, noticias de alta vibración. La segunda opción es que en vez de que te quejes de lo que está ocurriendo del exterior, simplemente propongas soluciones, propongas acuerdos, propongas nuevas políticas, propongas nuevas reglas, algo que te sume a ti y a las personas con las cuales tienes contacto. Y la tercera y última opción es evitar cantar canciones negativas. En vez de eso, cantar canciones positivas, canciones que te inspiren, canciones que te alegren, canciones que te entusiasmen, canciones que te den paz, canciones que te den tranquilidad, canciones que llenen tu corazón de amor y abundancia. De ahora en adelante, toma conciencia de cada palabra que estás emitiendo y date cuenta de si esta está irradiando energía negativa o destructiva. Si es así, busca la manera de contrarrestarla utilizando también el poder de tus palabras. De lo contrario, si ya estás en un camino donde estás sumando por medio de tus palabras, sigue así y aumentándolo día a día. Pues ya estamos de regreso en nuestro último bloque y pues bien chicos, ¿cuáles son sus conclusiones, sus recomendaciones con respecto a ir a terapia, ir a coaching? Y si vas a ir a terapia, si vas a ir a coaching, ¿qué onda? Pues básicamente, si vas a ir a psicoterapia, realmente yo te lo recomiendo, es una experiencia verdaderamente importante, es para que tú puedas desarrollarte y crecer en tu vida, en todas las áreas, todos los aspectos de tu vida. Finalmente, nada más te pido, busca gente que verdaderamente te brinde la confianza y conozcan de su trabajo. Eso es bien importante. La psicoterapia se puede tomar desde el área infantil hasta la edad adulta. Entonces, realmente estamos abiertos, y algo que quisiera dejar muy claro, no es para locos, es precisamente para el crecimiento y desarrollo humano. ¿Dónde te podemos localizar? Teléfono, dirección, todo, para que la gente en ese momento te contacte y pueda venir a terapia contigo. Pues el teléfono, principalmente el teléfono celular, hacemos citas, trabajamos en diferentes espacios de la Ciudad de México. El teléfono es el 55 69 65 29 10. Y finalmente, uno de los espacios que tenemos es calle Nilo, número 171, Colonia Clavería, a 3 calles de la Glorieta de Camarones. Listo, perfecto. A mí me gustaría utilizar de conclusión algo que tú comentabas hace rato sobre la dependencia. Cuando platicábamos de que te volvías dependiente al psicólogo, al coach, o lo que sea, utilizarlo de manera de conclusión. Desde un inicio, desde que nacemos ya estamos bajo esa dependencia de un otro. Lo decía un psicoanalista francés, que era Lacan, nacemos siendo el deseo del otro. O sea, cuando venimos a la vida es porque alguien más deseaba que estuviéramos en este mundo.
Y a partir de ahí todo lo que nosotros hacemos y cómo nos desenvolvemos es para seguir siendo parte de ese mismo deseo de mamá, ese mismo deseo de papá, de la sociedad, de la cultura. Y de algún modo cuando nosotros vamos creciendo vamos traspolando ese deseo en las diferentes herramientas que vamos encontrando en nuestra vida. De pronto lo encontramos en la parte psicóloga, de pronto lo portamos en Reiki, algunos lo encontramos, seguimos proyectando ese deseo en todos lados. Mi conclusión es ir más allá de la dependencia de ese otro. O sea, si de algún modo llegas a una terapia o un lugar donde tú te curas porque yo te lo doy, eso es algo a lo que yo te diría, ten cuidado, utilízalo, aprende lo que tienes que aprender, pero no, definitivamente no pongas toda tu esperanza en eso, porque es más de lo mismo que ya hiciste en un principio. El conocimiento o el camino es individual, el camino es propio, el camino es de uno en uno y es un trabajo personal, ir más allá de eso. Cuando llegas con si tú estás yendo con el psicólogo, como lo decían, llevas más de 8 años con el psicólogo, pero lo haces por dependencia del psicólogo, porque estás esperando que el psicólogo te diga qué es lo que tienes que hacer, cómo comportarte, cómo moverte. Bueno, no creo que sea funcional eso para ti, más no lo es. Que sí, a lo mejor llevas 8 años con ese psicólogo, pero las decisiones las tomas tú vas creciendo, tú haces tus propias cuentas, tu vida la estás creando tú desde un lugar completamente diferente. Bueno, la verdad es que ya es algo completamente aparte. Entonces esa es mi conclusión. Mientras tú sigas encontrando una terapia, una alternativa en la que tú estés dependiente todo el tiempo de que la terapia es la que te va a curar, el coach que está enfrente es el que te va a sanar, el psicólogo es el que te va a dar la solución, o incluso hasta el sacerdote es el que te va a dar, si lo vemos en el lado religioso, o el científico es el que te va a dar la pastilla mágica con la que te vas a curar, lo más seguro es que no funcione y que sigue creando esa dependencia hacia eso. Ve, el camino es personal, el camino es individual y eso es a manera de conclusión, créalo por tu propia cuenta, por tu propio camino. Ok, ¿tus redes sociales o algún medio de contacto? Sí, a mí me encuentras en mi fanpage como Enrique Sombra y también en... Con ese, ¿va? Sombra. Sombra, ajá. Y también en mi página normal de amistades, Enrique Sombra Argüelles. Actualmente estoy trabajando con un entrenamiento que le titulé el entrenamiento del guerrero, que es con mucha de la experiencia que he tomado en varios lados y sobre todo con el camino que actualmente estoy caminando, que no es... ¿Fechas de ese entrenamiento? Ese entrenamiento es ahorita estamos en marzo, es en abril, 24 y 25 de abril, sábado y domingo. Vamos, 24 y 25 de abril, Ciudad de México. No, ese es en el Estado de México, se llama Tlaxcala de Favela el lugar. El lugar se llama Camino de Guerrero, el contexto es guerreros águila, guerreros jaguares, conocimiento tolteca, pero en realidad de fondo hay mucho más que ese. Entonces, bueno, mi teléfono, digo... Sí, adelante. Mi teléfono en el que me puedes encontrar es 55 18 46 59 17. Y bueno... ¿Algún descuento no sí. digas, nada más va a haber un descuento, no cuánto, sino va a haber un descuento por haber mencionado de que vieron aquí en Empoderamiento Total? Sí, no, definitivamente sí. El costo normal de este taller es de 3,500 pesos, pero para la gente que 3 personas con las que ustedes me ayudarán por medio de la página, que lleguen a la página y digan yo quiero ir, las primeras 3 personas que aparten, o sea que depositen, que a veces nada más hablan y no lo hacen, que depositen, tienen descuento, nada más le costaría 1,000 pesos el entrenamiento del guerrero, ya concluye hospedaje y todo. Perfecto, pues ya lo saben, extraordinario tema, de verdad es un tema que da para muchísimo. Afortunadamente hoy no generó tanta controversia, tanta choque de opinión. Porque bueno, los dos conocen de psicología y los dos conocen de coaching. Pero si hubiéramos tenido un coach profundo y un psicólogo solamente, híjoles, creo que aquí se hubiera armado la revolución. Estaría roja esta pared. Sí, así es. Así es. Finalmente, como lo comentábamos, no se trata de dividir ideas. Lo que necesitamos es efectivamente lo que a la persona le funcione, lo que a la persona verdaderamente se sienta cómoda, que lo utilice, que lo cree para poder ir desarrollándolo en su vida. Perfecto, pues vámonos, Pau, vámonos. Pues vámonos, muchas gracias y no te pierdas nuestra próxima transmisión. Bye bye.